Washington Almada, candidato a la intendencia por el Partido Colorado, destaca sus virtudes en materia de gestión a la hora de presentar su propuesta para una eventual gestión suya al frente de la intendencia por los próximos 5 años. Habla de planificaciones estratégicas, habla de técnicos al frente de las direcciones para ser eficiente precisamente en la gestión. Estaremos conversando con él y conociendo su propuesta para las elecciones del próximo 27 de septiembre. Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de San José Erige 2020. Bueno, este ciclo que les proponemos de lunes a viernes a partir de las 21 horas, aquí a través de San José Ahora, a través de Facebook Live, a través de Vera TV. Bueno, compartiendo diálogos con los candidatos ya desde esta semana, en esta segunda ronda de entrevistas, de conversaciones con los candidatos a la Intendencia de San José. Nos quedan muy pocos días para las elecciones departamentales y municipales, semana y poco, en definitiva, para llegar a este último domingo de septiembre, donde todos estaremos eligiendo los candidatos entre algunos de los candidatos, nuestras autoridades departamentales y también municipales para quienes viven en diferentes jurisdicciones conocidas habitualmente como de tercer nivel de gobierno. Como les decíamos en la introducción, estamos recibiendo esta noche al candidato del Partido Colorado por la lista 373, Washington Almada. Washington, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha percibido la campaña? Ya estamos a muy pocos días. ¿Qué palpa, en definitiva, de la gente con la que conversa? El diálogo que seguramente tendrá a diario con vecinos de diferentes zonas respecto a su candidatura, las posibilidades del partido. Bueno, sí, realmente entramos ya en los tiempos de mucha acción en todos los aspectos, no solamente en las recorridas, en la coordinación de trabajo, también con los diferentes alcaldes que tenemos en el departamento, un poco ir armando también toda una estrategia y con la gente suficiente para también el día de la elección poder cumplir con todas las obligaciones que requiere presentarse a una elección municipal. Y la verdad que fundamentalmente hemos seguido permanentemente en contacto con la ciudadanía, con los vecinos, y en ese aspecto tengo claramente hay de parte de la ciudadanía una opinión y un sentimiento de la gestión departamental que para nada coincide con las encuestas que hemos conocido. Ajá. Esa es una realidad. Así que en ese aspecto nosotros seguimos trabajando, como más allá de que, por supuesto, hemos visto y escuchado las encuestas, es decir, lo que nos dice la gente es algo diferente y eso nos da mucho más fuerza para seguir en este último esfuerzo, y así se lo hemos comunicado a todos los candidatos a alcaldes en las diferentes localidades. Así que bueno, estamos con mucho optimismo, entendemos que vamos a tener una muy buena votación. En la recorrida que hemos hecho fundamentalmente acá en la ciudad de San José de Mayo, donde es algo con una particularidad que he tenido siempre en la interna y en octubre, a veces de tomar la mochila solo, ir y golpear la puerta y hablar con el vecino y presentarme, y bueno, una muy buena recepción y la verdad que hemos tenido una respuesta muy positiva en lo que refiere a la posibilidad de tener una muy buena elección el 27 de septiembre, ¿no? Me mencionaba que no le coincide su percepción con lo que dicen las encuestas. Imposible no preguntarle qué lectura hace de ese 3% que la última encuesta de opción le ha dado al Partido Colorado. ¿No hay allí una disgregación respecto a los dos candidatos que presenta el partido en las departamentales? ¿No se hace alguna lectura? ¿Le merece alguna reflexión? No, independientemente, de que uno respeta el tema de las encuestas, y puede ser ahí una información a la que hay que tener y hay que actuar en consecuencia, ni que hablar.
Creemos que el Partido Colorado tiene un posicionamiento muy por encima del 3% de la población, como lo dicen las últimas encuestas. Y lo que sí nos parece, ya digo, con mucho respeto a las encuestadoras, a veces en la información de la votación de los departamentos me parece que en esa información influye mucho la historia. Ajá. Donde cada departamento tiene su particularidad, donde, bueno, en el caso concreto de San José, hace prácticamente 50, 60 años que el Partido Nacional ha administrado el departamento, y de allí un poco también creo que hay una inclinación a que cuando se dé la información, así, bueno, allá, y es muy común, ¿no? San José es blanco, Durán es blanco, y bueno, y uno ve el mapa de todo el departamento, y salvo alguna con Rivera, que estaría allí el gobierno departamental del Partido Colorado, dos o tres intendencias que puede pelear el Frente Amplio, y después todo blanco. Yo creo que ello influye cuando se da a conocer la información sobre las encuestas, en la que nosotros respetamos, pero entendemos que el Partido Colorado aquí en San José va a votar muy por encima de ese 3%, y bueno, y no dejamos de pensar en estar al frente de la comuna, del municipio, de la intendencia municipal, luego del 27 de septiembre próximo. Hablaba recién que sale a caminar o mochila al hombro para conversar con los vecinos. Caminar implica veredas. Hace muy pocas horas usted ha lanzado y empezando a hablar de algunos de los temas que usted pretende llevar adelante, ha lanzado una propuesta de alguna forma, devolver al vecino, bueno, lo que eventualmente pueda ser justamente invertido por el mismo en el arreglo de las veredas, de las sendas peatonales. ¿En qué consiste concretamente? Sí, concretamente, eso es una iniciativa vereda que preocupa a todo el mundo y que es una realidad, el mal estado de muchísimas veredas. Y por suerte los candidatos hablan de esto, porque en otras campañas parecía un asunto que no importaba. Sin embargo, en esta ocasión hay interés por este tema. Y es una realidad como las calles, digo. Nadie puede dejar de hablar de las calles porque la verdad uno transita por la calle y tiene un estado bastante deteriorado. Y en el tema de las veredas sucede exactamente lo mismo. Y nosotros lo que ahí impulsamos fundamentalmente, en que nos vamos a ocupar y tratar de incentivar que el propietario de sus viviendas sea quien se ocupe de restaurar esa vereda o poner veredas a nuevo, fundamentalmente es darle un incentivo a la gente, porque históricamente, y creo que en eso hay que hacer una revisión absolutamente en el tema del cobro de los tributos y de todas las los cobros que hace la Intendencia, a veces al que invierte. Es decir, darle una posibilidad de decir, bueno, ocupate de esto, que la Intendencia, dentro de sus posibilidades, te va de alguna manera a darte un crédito dentro de lo que es la contribución que hay que hacer de acuerdo a los impuestos que tiene la Intendencia. Esto está sujeto a una reglamentación, por supuesto, porque allí hay que trabajar con una reglamentación, pero la idea es incentivar al propietario, bueno, que se involucre con la Intendencia, que la Intendencia le va a dar un crédito en función de sus obligaciones que tiene con la misma, que puede pasar por la contribución inmobiliaria fundamentalmente, pero lo que queremos enfocar es, bueno, si alguien quiere hacer algo, que además está dándole una ayuda muy importante a la Intendencia, porque a veces la Intendencia no tiene los músculos o el dinero para ocuparse de restaurar la vereda de la ciudad, y decirle, bueno, al propietario de la vivienda, ocupate, que la Intendencia te va a dar un crédito, por eso que ayuda muchísimo a lo que es la tarea, una de las tareas de la Intendencia, así que eso va por ahí. No solamente lo vamos a hacer en ese aspecto de la vivienda, sino también vamos a estudiar y mediante una reglamentación que se impone, por supuesto, es decir, es que aquel que quiera de alguna manera contribuir a la fachada de su casa, a las veredas, a mejorar la imagen de la ciudad, más que castigarlo, la Intendencia lo va a incentivar a que haga esa acción y que de alguna manera lo va a gratificar a través de un crédito en función de los aportes que tiene que haberse que hacer
a la Intendencia por diferentes motivos. Un crédito, ¿no?, que se traduciría, digamos, en un descuento. Claro, en un crédito, en un descuento, ahí está. Sí, por eso digo, tenemos que verlo exactamente de sujeto a una reglamentación, porque hay que analizar muy bien el tema tributario, porque a veces uno... esa es la idea y la vamos a llevar a cabo, pero bueno, después los técnicos tienen que trabajar específicamente en esa voluntad política, porque eso es una voluntad política, es una idea, no de castigar a aquel vecino que quiera aportar a la ciudad, sino gratificarlo. Esa es la idea fundamental. Reglamentación que en definitiva también, digamos, deberá establecer, digamos, cómo conjuntar, si vale el término, las veredas que cada vecino haga, ¿no? Porque, digamos, si hay una cuestión que uno observa en algunos lugares es la voluntad del vecino de hacer su vereda, pero después tener, digamos, permanentemente escalones porque uno la hizo más alta, más baja, de esta forma, de esta otra. Allí hay algo también, digamos, evidentemente ahí eso, afinar, ¿no? Eso, si va a haber un crédito... Parece de sentido común. Si va a haber un crédito, va a haber un vínculo con la Intendencia, que desde el punto de vista de obra, tiene que dar las instrucciones en qué forma debiera hacer esa refacción de vereda o vereda nuevo, como queda. Si ahí tiene que estar, desde el punto de vista urbanístico, la Intendencia con su opinión, ¿no? Pero la idea de siempre de ayudar, de apoyar y de incentivar al vecino que quiere en definitiva, más allá que pase por su propiedad, bueno, embellecer y mejorar el aspecto de la ciudad, ¿no? Sin duda. En todo el departamento, no es solamente... Naturalmente. Usted lo mencionaba al pasar, junto con las veredas están las calles. Tema más que recurrente, lo hablamos en la ocasión anterior. ¿Cuál es su idea en ese sentido? Uno se pregunta, digamos, cuál es la acción que hay que llevar adelante para dar un paso, no sé si un salto, pero por lo menos un paso hacia la calidad, y que no estemos permanentemente 5 años, 10 años, 20 años hablando de las calles, más allá de que yo entiendo que hay una cuestión, por ejemplo, de coordinación con la OCE, uno repara, viene la OCE, hace un arreglo, después hay una coordinación que no funciona, pero ¿hacia dónde, digamos, hay que encaminar acciones para que las calles puedan no ser, digamos, un tema permanente, de permanente preocupación, inquietud? Siempre cuando no se hacen las cosas, alguien tiene la culpa. Y hemos escuchado recurrentemente que en el tema de las calles de todo el departamento de San José, la culpa la tienen la OCE, o la lluvia, o el mal tiempo. Lo real y lo que está claro es que las calles están muy mal y quien sufre ese deterioro de las calles es el vecino y es el contribuyente y quien a diario transita por las calles. Por ello nosotros hemos sido muy claros en lo que hemos dicho de lo que vamos a hacer una vez que nos instalemos en la Intendencia con la confianza de los contribuyentes, es tener una planificación estratégica. Es decir, vamos a asumir la Intendencia, vamos a hacer una evaluación de la situación de la Intendencia, un diagnóstico, en función de ese diagnóstico vamos a hacer una planificación estratégica de un año, con las prioridades que corresponda, con las acciones que hay que hacer, en todo lo que concierne a los cometidos de la Intendencia, y específicamente en el tema del arreglo de las calles, de acuerdo a esas prioridades, se va a hacer una planificación estratégica, donde el vecino va a saber además. La idea es que comunicar con tiempo y forma durante ese año dónde se van a hacer refacciones y en qué lugares, donde el director va a ser un técnico en el tema de las calles que nos ocupa y que tú preguntas. Bueno, allí se va a ver un técnico que conozca fundamentalmente su cometido en que esa tarea que se va a hacer en las calles específicamente, sea como se deben hacer, con los materiales correspondientes que permita una vida útil larga, de acuerdo a la transitabilidad que va a tener esa vía de tránsito. No lo quiero cortar, pero esa durabilidad prolongada, o en esa durabilidad prolongada, el hormigón, por ejemplo, ¿es inviable? Usted es una persona, digamos, que está acostumbrado a la gestión, que ha manejado números. Nada es inviable, nada es inviable. A mí particularmente, es una cuestión personal, digamos, me llama la atención que no se haya avanzado algo más en un pavimento que nuestra ciudad tiene, pero limitado a un sector central. Exactamente. No, es decir, el hormigón nos parece que es el mejor material que se puede usar para que haya una vida útil. Y seguramente el más caro, eso está claro. Probablemente sea el más caro, pero
a veces lo barato sale mucho más caro. El de estar permanentemente reparando, utilizando horas hombre de sueldo, material que hay que reponer, pero fundamentalmente el mal humor de los vecinos, porque eso es lo que hay, es decir, uno ve que a veces que en época preelectoral vemos por allí las máquinas trabajando y uno ve que en definitiva andan muchos operarios con una palita echando un poco de balastro en algún pocito. Bueno, eso en la primera lluvia. Entonces, cuando se trabaja en ese aspecto sin dar una solución definitiva, en la vida útil, por supuesto, todo con el tiempo lleva a su deterioro. Claro. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es optimizar los recursos, tanto humanos, materiales, para que el vecino pueda disfrutar en el tema de las calles específicamente de una vida útil prolongada, que no estemos siempre en este tema. Y en ese aspecto, bueno, tenemos que trabajar con mucha cercanía con las alcaldías, con toda la descentralización que tiene la Intendencia, utilizar los mejores materiales. Nosotros ya lo hemos dicho en ese aspecto. Hay que hacer un diagnóstico, cómo está el parque de equipamiento de máquinas para realizar esa tarea, en qué función. Bueno, está allí la idea de reparar, de una reparación adecuada, con un seguimiento de esa reparación, incorporar nueva maquinaria, pero tampoco descartamos la terciarización controlada, que permita realizar la tarea que es lo que le interesa al vecino. Ahora, ¿en qué grado esa terciarización? Porque es una cuestión que, por ejemplo, a De Om no le gusta mucho. Sí, yo lo reunimos y tuvimos muchísimas coincidencias y la verdad que fue una reunión muy agradable y muy buena. Yo no conocía mucho de la interna de los funcionarios de ADEOM y ellos me plantearon en algún momento que a veces el tema de la terciarización no son muy proclives porque hay operarios que son muy eficientes en el manejo y eso seguramente es una realidad, pero ello no implica que el tema de la terciarización esté arriba de la mesa y en función de las necesidades del vecino, si hay que apelar y creemos que hay que apelar, hay que hacerlo. Entiendo. Sin lugar a dudas, esto tiene que hacer en cualquier política con el gremio, un contacto permanente, un diálogo, manejar políticas en común, y yo creo que en este aspecto del tema de terciarizaciones, si eso requiere, además, es decir, una terciarización con una licitación muy formal, con todas las seguridades para los que intervengan en esa licitación, sin ningún tipo de favoritismo hacia nadie, y por las necesidades que se requieran, tampoco una terciarización que se prolongue en el tiempo. Está claro. Es decir, es por obra, por tramo, y los controles, por ello decimos y hacemos mucho hincapié en los controles que tiene que haber absolutamente en toda la organización. Así que nosotros vamos a ir por ese camino, pero vamos a hacer un diagnóstico, vamos a hacer una planificación estratégica, vamos a implementar una auditoría interna de gestión, que ya lo hemos dicho, con la idea de mejorar la gestión, de trabajar conjuntamente con el director y buscarle mecanismos que permitan tener una gestión eficaz, que es realmente lo que requiere el vecino, con mucha responsabilidad en el manejo del dinero de los contribuyentes, ¿no? Está claro. Ya que apareció, digamos así, el tema de ADEOM, esa reunión que tuvo usted con el gremio, que de alguna forma le sirvió al gremio también para cerrar un ciclo de reuniones que había mantenido con los diferentes candidatos. ¿Qué vínculo proyecta con el gremio, justamente con los trabajadores de la Intendencia? Ellos están elaborando además, y agrego esto para dejarlo que responda, ellos están elaborando en estos días, están terminando de elaborar una plataforma reivindicativa. Ya han definido, por ejemplo, que pretenden en materia salarial la recuperación, o en todo caso, más que la recuperación, el correspondiente IPC, el 100% del IPC, pero por encima de eso, un 15% de recuperación para los salarios más bajos. Usted nos ha comentado en algún momento que pretendía, en ese sentido, alguna propuesta de partidas fijas. ¿Cómo va a ser el vínculo? ¿En qué medida se pueden atender estas aspiraciones? Va por ahí la consulta. El vínculo va a ser el mejor, porque esa es con la filosofía que nosotros hemos practicado durante toda nuestra actividad laboral en una institución como ANDA, con 1.300 funcionarios distribuidos en todo el país, con técnicos en la salud, mantenimiento, informático, mucho más
una estructura mucho más grande, con otros también posibilidades económicas, también es verdad. Sí. Ya tenemos la experiencia de haber realizado una reestructura, que es una reestructura en la institución, y es lo que requiere, en función de las conversaciones que tuvimos con el gremio, una reestructura general de toda la organización. Me parece que pasa por ahí, donde nos pongamos de acuerdo en esa reestructura, hagamos un tema de escalafones o por centro de costo, de acuerdo a la tarea, con la posibilidad de una descripción de tareas que permita también a igualdad de tareas la misma remuneración, o desigualdad, que haya diferencias de remuneración que permita para el funcionario que tenga la posibilidad de crecer dentro de su estructura administrativa. Hablamos y coincidimos que entendemos que hay que ver las partidas fijas de un 15%, a veces, como tú decís, que plantean ellos, por encima del 100% del IPC. Es un estudio, pero en la práctica que nosotros hemos tenido, a veces y siempre, para los sectores de menores ingresos de los funcionarios y obreros de la Intendencia, en algunos sectores una partida fija eleva por encima de quizás de ese IPC más el 15%, que es lo que hay que trabajar con el gremio y después con los demás cargos, pero allí lo que a nosotros, después, por supuesto, una partida a la productividad. Es decir, el funcionario tiene que comprometerse con la tarea de la Intendencia, con cumplimiento de objetivos, y esos objetivos que tenga su retribución, que el funcionario se sienta incentivado. Y una descripción de tarea, manuales de procedimiento, es decir, todo lo que implica una evaluación de desempeño, todo lo que implica una reestructura que le dé seguridades al trabajador en acuerdo y en comunidad con a quien le quepa estar al frente de la Intendencia. Pero a mí lo que me llamó la atención fundamentalmente, y recurro un poco al tema de los salarios, que allí dentro de la estructura administrativa de obreros y empleados que están presupuestados o que están a través de un contrato, es decir, hay un salario máximo de unos 37, 38 mil pesos. Y cuando vemos que el intendente va a ganar entre el salario más el gasto de representatividad, 400 y pico de mil pesos, más allá de que hay Frente Amplio y de que ellos van a ganar 255, bueno, pero más los 108 igual son... Haya esa diferencia abismal entre quienes están al frente de la Intendencia por voluntad del ciudadano y el equipo de trabajo que tienen esa jerarquía, tanto el intendente como directores y cargos de confianza, que son los ejecutores de las políticas que van a surgir de ellos mismos. Bueno, ahí me parece que lo que hay es una gran desigualdad y funcionarios, más allá que en conversación con el propio gremio, hay de parte de funcionarios de la Intendencia una pertenencia importante, están identificados con su tarea, pero esa desigualdad salarial no es lo mejor para realizar una tarea eficiente. Sin duda, no estimula. No estimula. Ahora, Almada, usted, digamos, en caso de ser intendente, ¿qué va a hacer con ese sueldo? Porque está votado por la Junta y en definitiva es lo que tiene que cobrar. ¿Lo va a cobrar? ¿Lo va a donar? No digo todo, evidentemente, no tiene que vivir, pero... Esas acciones... Hay algunos candidatos que ya han largado algunas ideas. Yo he sido muy cuidadoso con el tema de los salarios, con el tema de los cargos de confianza. Siempre digo que hay disposiciones y hay personas detrás de todo ese tipo de cosas. Y no he omitido opinión por respeto a esas personas que están por allí. El tema salarial, yo creo... me parece que 400 y pico de mil pesos es un sueldo desmesurado. 448 mil. 450 es un sueldo alto, es una responsabilidad de la Junta que lo votó, entre más allá de que hubiera diferencia entre el Frente Amplio, pero también lo que votaba el Frente Amplio es un sueldo muy importante. Más de 300 mil. Nosotros, y de acuerdo a mi experiencia personal, siempre tratamos de igualar para arriba y no igualar para abajo. Cuando uno iguala para abajo, en definitiva está haciendo una opinión, vamos a revolvernos todo y dejamos ya de pensar y de ver cómo podemos hacer que haya un ingreso. Por eso yo decía, es una brecha muy importante el tema de los sueldos. Hay que trabajar fuertemente de que
de que esa brecha sea menor, igualar para arriba, no igualar para abajo, porque igualando para abajo tenemos siempre la dependencia del ciudadano ante situaciones de apremios económicos fundamentalmente. Así que digo, es un sueldo importante, me parece que es excesivo para una función de la Intendencia. De todas maneras también, es verdad, el tema es cómo se ejerce la tarea, porque si eso se ganan 300, también, claro, ¿no? 400.000 pesos y al finalizar el periodo decimos, bueno, se pagó muy buen salario al intendente, pero tenemos un departamento que realmente han cumplido con lo que han dicho. No hemos visto mejorada nuestra calidad de vida, no solamente en la actividad diaria que en el departamento. Allí hubieron posibilidades, se generaron empleo. Hay una ciudadanía muy conforme con eso. Bueno, ahí no pasa a ser un gran sueldo, porque hay una realidad, que yo la viví. En la actividad privada, administrar o gestionar una empresa muy importante, los salarios pasan holgadamente los 400.000 pesos, hasta 600, 800.000 pesos. Lo que sucede es que hay que tener una mirada hacia la gente, ¿no? Allí tenemos una población de trabajadores y jubilados en el país que no pasan los 30.000, 35.000 pesos. Entonces, el funcionario público fundamentalmente tiene que haber allí una vocación de servicio. Si no nos pasa lo que nos pasa ahora, es decir, que es un tema realmente que a uno lo sorprende, es decir, para cargos de la alcaldía o en la junta departamental, 100 y pico de listas. Allí no hay presentaciones de listas de ciudadanos que están pensando en el ciudadano. Es la impresión que uno... 136 listas bueno, en el departamento. ¿Y usted qué piensa, digamos, que hay allí? Porque usted dice, no hay en todos ciudadanos que está pensando por la gente. Y allí lo que hay es la posibilidad de una oportunidad de trabajo para el que se postula, porque de ver cómo... Me da la impresión, salvando de que todos los ciudadanos tienen el legítimo derecho constitucional de presentarse. Claro. Es decir, pero para un cargo de 31 legisladores departamental, más un intendente, y me parece que es excesiva la cantidad de listas. Y yo lo he dicho, lo he escrito. A mí en ese aspecto me hace acuerdo cuando hay vacantes en la función pública, en cualquier organismo de la función pública, hay 10 vacantes y se presentan 50.000. Sí, claramente. Lo hemos visto muchas veces. Hay una necesidad real de trabajo, y me parece que por lo que yo he oído y he escuchado y he leído de propuestas de los candidatos y propuestas, bueno, decirles aún menores, es decir, es todo muy chato. Es todo muy chato, con muy pocas ideas, con muy pocas propuestas, grandes títulos, con esos títulos, con el color del partido, nos vamos arriba y vamos a acompañar a este candidato, donde en definitiva uno ve la historia y no hay credenciales para decir, bueno, apostemos a este candidato. Pero bueno, es la libertad que tiene el elector. Pero bueno, allí lo que hay justamente, bueno, esa situación de que hemos nivelado tanto para abajo, que la gente tiene a veces necesidades mucho más apremiantes que de la libertad de poder elegir a quienes lo van a gobernar. Y allí hay una gran problemática y hay un gran déficit de políticas sociales exitosas, que se ha gastado mucho dinero pero mal en políticas sociales, y bueno, tenemos una situación que el país realmente lo vivimos acá en San José de Mayo, y que realmente con mucha desocupación y con comercio cerrado. Bueno, todo eso hace la cosa. Por eso un poco nosotros hemos apostado y nos metemos en política justamente para un poco, si podemos, con nuestro discurso y con nuestro mensaje, abrir las cabezas, que me parece que es lo mejor que podemos sacar de esta elección del 27 de septiembre. Almada, nos quedan lamentablemente un par de minutos. Quería consultarles sobre algo que me quedó allí en la cabeza en función de algo que mencionó. Usted hablaba de la planificación estratégica y en el caso de obras habló de un año. A la hora de la elaboración del presupuesto quinquenal,
¿Usted contempla la posibilidad de hacer un presupuesto? Le pregunto esto en función de las cosas que están pasando en el país, la emergencia sanitaria, sus consecuencias desde el punto de vista social, eventualmente el déficit que tiene la Intendencia. ¿Usted contempla hacer un presupuesto por 5 años? O como ha sucedido, por ejemplo, a nivel del Gobierno Nacional en periodos anteriores, que haya un presupuesto por un par de años y eventualmente después volver a sentarse y ver cuál es la realidad en ese momento y encarar el tiempo siguiente. Sí. ¿Tiene alguna idea en ese sentido? Sí, nosotros ¿Están dadas las condiciones para hablar de una proyección a 5 años? Bueno, nosotros evidentemente... Nosotros tenemos, vuelvo a la experiencia personal, sí, el gobierno de la institución de que ejercía la presidencia era también a 5 años y se hizo en determinado momento una planificación a 4 años y en el tiempo un poco se perdían los objetivos de las tareas a realizar y ahí se reacomodó y empezamos a hacer planificaciones estratégicas un año, acotados a ese año, con una proyección, por supuesto, económica financiera de los ingresos que va a tener la Intendencia, del Estado, de los aportes del contribuyente, sobre una proyección y en función de ello hacer una planificación a un año mucho más acotada y que sabemos que lo que vamos a planificar ese año lo vamos a realizar, claro, porque tenemos los dineros suficientes, tenemos el equipo suficiente, tenemos la maquinaria o los instrumentos suficientes y vamos a tener técnicos en las áreas que van a saber de lo que están hablando, que van a saber presupuestar, que van a saber proyectar, que van a saber controlar, que van a tener apoyo en el control. Entonces, una planificación a un año, es decir, entendemos que es lo mejor y luego de ahí, los directores ya lo hemos dicho, tendrán una rendición de cuenta al año de esa planificación estratégica, que también la va a conocer el contribuyente, y de ahí volveremos a hacer una planificación estratégica. Planteo la experiencia que nosotros teníamos en la institución, es decir, cuando se trabajaba con una planificación estratégica, que por nosotros tenemos un ejercicio que era de actividad financiera, que iba hasta septiembre, nos reuníamos mucho antes, todos los directores y gerentes en un lugar, un único día, ya todos los directores venían con la propuesta, la proyección de lo que se iba a hacer durante ese año en cada área, y allí también traían el presupuesto de lo que se iba, la inversión o el gasto que iba a hacer ese año, y sobre esa base se proyectaba, y podemos decir que de entre el presupuesto y lo ejecutado, llegamos al 80 y pico, al 90%, que me parece que eso hace a una gestión eficaz. Está muy claro. Washington Almada, gracias por habernos acompañado. Bueno, como le hemos dicho a todos los candidatos, el deseo de éxito para el 27, la ciudadanía dispondrá el lugar que para cada uno, digamos, ella elija. Y bueno, veremos a ver qué pasa el próximo domingo, el siguiente. Bueno, muchas gracias y una reflexión a la ciudadanía. Adelante. Un segundo nada más. De poner en claro que esta es una elección departamental de gestión entre vecinos. No estamos hablando de una elección departamental donde allí la historia de los partidos políticos, de los colores de los partidos políticos, cobra otra trascendencia. Acá estamos eligiendo al mejor candidato, al que nos realmente con propuesta seria y con fundamento que nos permita tener una mejor calidad de vida y en el que vamos a convivir a diario y lo vamos a tener ese diálogo permanente. Así que el mensaje es un poco de abrir un poco la cabeza y afinar la puntería a elegir al mejor candidato. Muy amable por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, amigos, hemos conversado con Washington Almada, candidato por el Partido Colorado a la Intendencia de San José, lista 373, Movimiento Ballista de la Economía Social. Esa es la agrupación que, bueno, pondrá a consideración a Almada para la Intendencia por los próximos 5 años. A ustedes, como siempre, el agradecimiento por habernos acompañado. Mañana la invitación para cerrar esta semana de San José Elige 2020, penúltima semana, en definitiva estamos ya en esta segunda ronda con entrevistas a los candidatos a la Intendencia de San José. Buenas noches, que pasen muy bien.